Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me liberó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me liberó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. ¿Cuántos son libres? Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, podemos danzar, podemos sentir su gozo, podemos sentir
río, hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Canta con nosotros, hay libertad, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres por su sangre, libres soy. Somos libres por su sangre, libres soy. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga una vez más con ustedes en nuestro sermón dominical de la Iglesia Celebración Cristiana. Para mí es un privilegio, soy el pastor Luis Gauto y te saludo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos para compartir una vez más la palabra de Dios, la palabra que sana, que salva, que restaura, esa palabra que nos anima, nos levanta, y hoy queremos compartir un mensaje traído del mismo corazón de Dios. En esta noche vamos a usar el pasaje que está en Mateo 16, 5 al 11 como el pasaje base, pero vamos a hablar de los capítulos 14 y 15 donde el Señor multiplica panes y pececillos. El título del mensaje en esta noche no es por el pan. Ese es el título que vamos, si vas a tomar nota del sermón, para que lo lleves en cuenta. Mateo capítulo 16, versículos 5 al 11. Dice así la palabra de Dios. Cuando los discípulos cruzaron a la otra orilla, se olvidaron de tomar consigo el pan. Entonces Jesús les dijo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos el pan. Pero como Jesús lo entendió, les dijo: ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan, hombres de poca fe?
Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 hombres. ¿Y cuántas canastas recogieron? Tampoco de los 7 panes para los 4,000. ¿Y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entienden lo que le hablé del pan? No les hablé del pan, pero guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Padre, en el nombre de Jesús rogamos la presencia y la unción de tu Espíritu Santo sobre este lugar. Queremos darte toda la gloria y toda la honra. Que tu nombre sea levantado en este lugar, Señor, y que esta palabra traiga edificación, que esta palabra traiga desafío, que esta palabra, Señor, nos ayude a confiar cada día más en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Desde muy chico yo oía esta frase en la boca de mi papá: no es por el pan. Y yo no entendía, porque era una frase que él usaba comúnmente entre sus amigos, compañeros de trabajo. Y un día, ya cuando estaba un poco más crecido, le dije: papá, ¿qué significa no es por el pan? Y me dijo: no sé. Mi jefe siempre repite, entonces yo repito. Y bueno, quedó así. Pasaron 2 años, empecé a leer la Biblia cuando entregué mi corazón a Cristo. Y ahí encontré este pasaje, que el Señor le decía a sus discípulos mientras discutían: no es cuestión del pan. Y yo pensé: papá nunca leyó la Biblia. Ahora, no sé si su jefe leía o no leía la Biblia, pero era un dicho que a mí me llamaba mucho la atención. Y en esta semana, leyendo el devocional que nosotros tenemos en la iglesia para la lectura completa del Nuevo Testamento en un año, tocaba leer los capítulos 14, 15, 16 de Mateo. Y tremenda sorpresa para mí, disculpen, tengo que ser bien sincero. Yo pasé a engrosar la lista de los lectores descuidados en esta porción de la palabra. Y ahora me di cuenta que son 2 porciones totalmente diferentes. Y pensaba, como muchos otros, también equivocadamente, de que era un solo evento, pero contado de 2 maneras, contado con detalles diferentes. Nunca pensé en una contradicción de la Biblia, pero les digo de todo corazón. Hoy hablábamos en el almuerzo con mi esposa y yo le decía: ¿ustedes sabían que estos eran 2 eventos diferentes? Y mi esposa me dijo: sí. Así que en esta noche quiero usar estos 2 pasajes, pero el desenlace está en el capítulo 16 de Mateo. ¿Por qué? Porque el 14 y el 15 nos cuentan primeramente la alimentación de 5,000 y luego la alimentación de 4,000. Pero en el capítulo 16, en una tercera ocasión, los discípulos se vuelven a encontrar con la situación que se acabó el pan, que ni llevaron el pan. Y el Señor les dice: ¿de qué discuten? ¿Por qué están hablando? Si acá no es cuestión del pan. No es por el pan, es por la levadura de los fariseos. Entonces, vamos a buscar las enseñanzas que tienen estos pasajes preciosos de la palabra de Dios para compartirla en esta noche. El primero de los 2 incidentes, Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21, dice así: en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a muchos enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: este lugar es alejado y ya está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo: eso no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes, los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo, y después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas de lo que sobró. Y aquel día
unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. En esa alimentación de los 5,000 podemos imaginarnos a nuestro Señor Jesucristo mandando recostar a la gente sobre el césped, tomando los 5 panes, los 2 peces, levantando los ojos al cielo y bendecirlos, para luego entregar a sus discípulos y que estos distribuyeran esa poca comida que tenían en ese momento. Pero lo más impactante de esta historia es que cuando terminaron de comer, y como dice acá, comieron cuanto quisieron, sobraron 12 cestas llenas de panes y pescados, uno para cada uno de sus 12 incrédulos discípulos, que dijeron: pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Aquí hay una lección espiritual muy, muy interesante. Es que siempre la muchedumbre estará hambrienta, y que siempre habrá un remanente de discípulos de Cristo tratando de alimentar con sus pocos recursos a esa multitud. Pero lo más importante es que ahí estará siempre nuestro amado Salvador para suplir la necesidad y el hambre de las multitudes. Pero necesita de discípulos como vos, como yo, que estemos dispuestos ¿a qué? A alimentar esas multitudes. El otro incidente, la alimentación de los 4,000, está en el 15, versículos 32 al 39. Diciendo así la palabra de Dios: entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen en el camino. Los discípulos contestaron: ¿dónde conseguiremos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, los 2 pescados, dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Se los dio a sus discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con las comidas que sobró. Aquel día 4,000 hombres recibieron alimento, además de las mujeres y los niños. Entonces Jesús envió a sus casas a todos, subió a la barca y cruzó a la región de Magadán. Qué interesante, la misma historia. Y aquí vemos de vuelta a los discípulos de Jesús frustrados. Una multitud grande siguiendo al Señor Jesús y ellos otra vez sin comida. Qué notable. Y esta vez tenían ¿qué? 7 panes y unos pocos pececillos. Frustrados. Otra vez respondiendo en incredulidad. Ya habían visto el milagro de la multiplicación para los 5,000. Pero los discípulos dijeron: ¿de dónde conseguiremos comida suficiente aquí en este desierto para semejante multitud? Jesús, parado frente a ellos, manda de vuelta a la multitud, a la muchedumbre, sentarse sobre el césped. Toma esos panes, esos pescaditos en sus manos, mira al cielo, le entrega al Padre, bendice esos alimentos y pone en manos de sus discípulos. La misma fórmula, la misma metodología del Señor Jesús para que sus discípulos abran sus ojos y vean. Y ellos decían: tenemos tan poco. Estamos en el desierto, aquí no hay nada para comer, Señor. No podemos salir a cazar, no podemos salir a pescar. Aquí no hay nada, aquí hay muy poco. La incredulidad de sus discípulos, a pesar de haber visto ya un milagro de multiplicación, una vez más dudando de su Señor.
Pero viene de vuelta el milagro. Y otra vez sobraron 7 canastas llenas de alimento. Él siempre está esperando que nosotros, como sus discípulos, hagamos lo posible. Y cuando nosotros hacemos lo posible, Él interviene. ¿Para hacer qué? Para hacer lo imposible. Porque Él es el Dios de lo imposible. Dice su palabra, ¿hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo difícil para nuestro Señor? No, nada es imposible para Él. Todo es posible para nuestro Rey, para nuestro Señor y Salvador. ¡Qué gran lección! ¡Qué gran lección tenemos en nuestras vidas cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él! Y muchas veces decimos, esto tan poco, Señor, esto poquito. Pero esto poquito puesto en la mano del Señor se puede multiplicar. Y una vez más faltó el pan. Capítulo 16, versículos 5 al 12. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado nuevamente del pan. Atención, les advirtió Jesús. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas que sobraron, que recogieron? Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas de sobra que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Este es nuestro Señor Jesucristo. A veces hasta 3 veces Él nos tiene que repetir el milagro. A veces hasta 3 veces Él nos tiene que hablar para que nosotros podamos entender y abrir nuestros ojos. La incredulidad ciega, la incredulidad opaca nuestra fe. Y los discípulos estaban una vez más preocupados, discutiendo sobre el pan. No trajiste, no, vos sos el culpable, pero vos tenías que traer, a vos se te encargó de comprar. ¿Qué sé yo lo que habrán dicho? No dice la Biblia, pero lo único que nos da a entender es que estaban discutiendo. Y ahí surge la frase del Señor Jesús: no es por el pan, no le estoy hablando de pan. Ellos no entendieron hasta ese momento las matemáticas ni los recursos divinos. Por cuanto menos tuvo el Señor en sus manos, 5 peces y 2 panes, alimentó a mucha más gente. Y más alimentos sobraron. Solamente 5 panes y 2 peces. Y con eso alimentó a 5,000. Y dicen los comentaristas bíblicos, como no hablan, no cuentan a las mujeres ni a los niños, se cree que entre 11,000 y 15,000 personas había en ese lugar. ¿Y cuántos sobraron? 12 cestas llenas. Sin embargo, cuando más tuvo, que tuvo 7 panes, y no dice la cantidad de pescaditos, alimentó a menos gente. Y aquí hay algo interesante que tenemos que ver. Cuando nosotros ponemos a disposición de nuestro Dios nuestros limitados recursos, Él los puede multiplicar en proporción inversa a su cantidad. Poco es mucho cuando el Señor está a nuestro lado. Poco es mucho cuando el Señor interviene ahí con nosotros. Muchas veces nos desesperamos como estos discípulos. Muchas veces discutimos con nuestro cónyuge, muchas veces discutimos en familia. Va a faltar, no se puede, no tenemos, es poco. Pero lo poco en la mano del Señor se hace mucho. Con más peces y con más panes, alimentó solo a 4,000 y un poquitito más. Y quedaron solamente 7 canastas sobrando.
Sin embargo, con 5 panes y 3 peces, alimentó a 5,000, sin contar a mujeres y niños, sobrando 12 setas. Ese es tu Dios, ese es tu Señor, ese es nuestro Salvador, ese es nuestro proveedor. No es la situación económica del país, no es la situación económica post pandemia, COVID o lo que sea. Es el Señor que provee en tu vida, en mi vida, a su iglesia para seguir sobreviviendo. Y muchas veces nos desesperamos. ¿Y qué vamos a hacer? Gano poco, gano menos. Yo recuerdo, nosotros en mayo del año 1996 tomamos con mi esposa la decisión de que ambos entraríamos a servir a tiempo completo al Señor. Y en ese tiempo, antes de servirle al Señor como obrero, sin ser pastor aún, nosotros trabajábamos con mi familia, con mis hermanos y mi papá, en una empresa que quitábamos arenas del río Mondagué. Para eso vinimos de Asunción. Nos fue bastante bien. Pero cuando el Señor nos llamó por diferentes circunstancias que ya no puedo explayarme en esta noche, yo dejé todo eso y nos metimos a servir al Señor a tiempo completo. Teníamos 4 hijos, no, 3. Anita todavía no estaba. Y nos metimos a servir al Señor. ¿Y saben qué? De 3, por hacer una proporción, de 3 que yo recibía mensualmente, pasé a recibir 1. Sumando todo lo que nosotros podíamos recibir. Teníamos una casa que alquilábamos en Asunción y teníamos una ofrenda que recibíamos de la iglesia. Y eso era todo lo que teníamos. Y en esa pérdida, entre comillas, de 3-1, nosotros entramos a servirle al Señor. No importó. Confiábamos en Él. Pero teníamos una deuda en aquella época de mucho, mucho dinero. Eran como 11 millones de guaraníes. Pero nosotros pusimos toda nuestra confianza en el Señor. Y le dijimos: Señor, te vamos a servir, venga lo que venga. Eso fue en mayo. Y ustedes me pueden creer que en la matemática de Dios, cuando nosotros sumamos, Él resta, y cuando nosotros restamos, Él suma. Nosotros habíamos restado nuestros ingresos, habíamos minimizado nuestros ingresos. ¿Y saben qué ocurrió? A fin de año del año 96, nosotros no debíamos un solo guaraní. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo fue? El Señor de la multiplicación estuvo a nuestro lado. Entonces, ¿por qué preocuparnos cuando estamos unidos a aquel que tiene el poder y los recursos infinitos para suplir nuestras necesidades? ¿Por qué desesperarnos cuando aquel que es dueño del oro y la plata del mundo entero y su plenitud está con nosotros? Hoy este mensaje es un mensaje de ánimo, y no es por el pan, sino es un desafío a tu fe. Porque el Señor, cuando pones en Él tu confianza, Él todo lo puede cambiar, Él todo puede multiplicar, Él todo puede aumentar, porque Él es el Señor de lo imposible. Para mí, aquí en estos pasajes hay una gran lección, y esa gran lección es incredulidad versus fe. Los discípulos en todo momento, aunque vieron sus milagros, aunque caminaban con Él día a día escuchando sus enseñanzas, varias veces en estos 3 capítulos de Mateo dudaron de Él. Señor, no tenemos pan. Señor, tampoco tenemos. ¿Qué vamos a hacer con esto ante tan grande multitud? Incluso aquí hay un pasaje muy interesante cuando el Señor camina sobre las aguas. Esto está en el 14:22. Dice que despidió a la multitud y ellos se fueron. ¿Y qué ocurrió? El Señor vino junto a ellos caminando sobre las aguas. Y ellos se asustaron y dijeron: ¡un fantasma! Es más, Pedro, el sanguíneo, ahí se baja de la barca y dice: si eres Jesús, manda que yo camine sobre las aguas para irme junto a vos. Pero dice que cuando vio
que las olas subían y él iba caminando junto a Jesús porque él le dio la orden, ven. Pedro se fue hundiendo porque sacó su mirada de Jesús y vio en las circunstancias que le rodeaban. En esta noche yo quiero decirte que en este tiempo de incertidumbre, de amenaza, de pánico, de desesperación, podés confiar en la economía y la matemática del cielo. Podés ponerte firme al lado de tu proveedor, el Dios de los cielos. Y Él, que conoce tu corazón, Él va a actuar en tu vida. Amén. En esta noche tengo un desafío. Si todavía no le tenés a este Señor, a este Dios como tu Salvador en tu vida, quiero que hagas una oración conmigo. Y vas a empezar a ver los milagros y maravillas que Él puede hacer en la vida de aquel que confía en Él. Repetí conmigo: Señor Jesús, en esta noche me acerco a ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Hoy me arrepiento de cada uno de ellos. Renuncio a las obras de Satanás en mi vida y te acepto y recibo como Señor y Salvador en mi vida. Inscribe mi nombre en tu libro de la vida. Amén y amén. Si así lo hiciste, te felicito. Dios hoy está en tu corazón a través de su Hijo Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. En esta noche te animo a que todas las mañanas, todos los días hables con Dios. Eso es orar. Que te alimentes de su palabra, que busques un lugar donde congregarte. Y por último, cuenta a otros que Jesús ahora es tu Señor y Salvador. Oramos en esta noche. Padre, ayúdanos, Señor, en este tiempo que hay tanta incertidumbre, temor, inseguridad, pánico aún, Señor. Temor, Señor, por este virus, Señor, que está recorriendo el mundo entero. Yo te ruego que tú obres, Señor. Señor, está tan cercano a nosotros que cada día sabemos de personas allegadas, conocidas, que se infectan, otras que mueren. Pero en esta noche, Señor, nuestra confianza no está en una medicina, en una vacuna. Nuestra confianza está puesta en el Dios de lo imposible. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Cúbrenos con tu sangre, Señor Jesús, y ningún mal toque nuestra morada. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo te bendiga y te guarde. Y que en esta semana su rostro resplandezca sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.